Academia AMSICO para cirujanos junior y fellows de columna, y tener a dos grandes representantes de lo que es la preservación del movimiento de columna de nuestro país. El primero de ellos, el doctor Achayácatl Ayala Cirate, cirujano ortopedista, traumatólogo, egresado del Hospital Español, que realizó su alta especialidad en cirugía de columna en el Hospital de Traumatología y Ortopedia de Lomas Verdes. Es ortopedista asociado en el Hospital Español de México y quien ha llevado a cabo diferentes cursos y actualmente es un referente en prótesis de disco con entrenamiento en Francia, España y Estados Unidos. Es integrante de uno de los grupos con mayor renombre en cuanto a preservar el movimiento. Y también al doctor Ignacio Díaz Sanabria, quien es médico por la Facultad de Medicina de La Salle y cirujano ortopedista por la UNAM y Hospital Español, especialista en cirujano de columna por la UNAM y UNR. Entonces, sin más preámbulos, dado que sus presentaciones son extremadamente buenas, me uno a cederte la palabra, para que empieces y posteriormente Nacho. Al final se dará un espacio para preguntas y respuestas. Pueden irlas escribiendo en el área de preguntas y al final las haremos para que nos las respondan los dos expertos. Muchas gracias y el micrófono es tuyo. Pues muchas gracias, doctor. Y la verdad es que es es un honor poder estar con ustedes y poder presentar algo de lo que realmente pues a nosotros nos ha gustado mucho, que es preservar el movimiento, como anteriormente lo había comentado, ¿no? En esta ocasión, pues a mí me va a tocar o voy a dar una pequeña plática referente a lo que es la artroplastía o prótesis de columna cervical. Y pues bueno, vamos a empezar en donde al final de cuentas, pues vamos a empezar con estos objetivos, o estos son los objetivos de la plática, ¿sí? Una pequeña introducción, ser muy breve en cuanto a la historia y evolución de las prótesis de disco, los tipos de prótesis que existen y así como la biomecánica, que vamos a platicar un poquito más a fondo de ello, las indicaciones, contraindicaciones, la técnica quirúrgica y algunas complicaciones que se pueden llegar a dar en este tipo de cirugías, ¿bien? Entonces, no voy a ahondar mucho en la historia. Ahorita vamos a practicar más o menos un poquito más de lo que son las prótesis de disco y obviamente pues todo lo que envuelve a este tipo de implantes, ¿no? Como pequeña introducción, pues recuerden que la artroplastía o prótesis de disco es una alternativa quirúrgica en lugar de la artrodesis, ¿sí? ¿Con qué intención? Pues la intención es preservar el movimiento, o sobre todo segmentario, a nivel donde estés operando, ¿sí? Para que de esa manera puedas reducir, para que haya una reducción en cuanto a la enfermedad del segmento adyacente y pues puedas permitir una lordosis fisiológica siempre lo mejor que se pueda, ¿va? Entonces, en cuanto a la historia de evolución, pues ya sabemos, pues se ha ahondado mucho en eso en algunas pláticas previas, pues a partir de los 60, Fernstrom con un reemplazo del núcleo con balón de acero inoxidable en la parte lumbar. En los 80 se empieza con las prótesis lumbares y en los 90 pues ya se empieza a ver algo de las prótesis de disco cervical, en este caso pues con Bryan, ¿va? Entonces, ¿qué es lo que ha pasado con el paso? ¿Qué es lo que ha pasado a través de los años? Pues bueno, hay diferentes y muchas prótesis de disco cervical que pues, ¿quién se encarga de todo ese tipo de implantes? ¿Quién los diseña? ¿Por qué los hacen? Entonces, hay diferentes fabricantes que se han encargado para que este tipo de implantes, pues, lleguen solamente a diferentes países con diferentes condiciones, con diferentes propiedades y ha evolucionado con el paso de los años. Entonces, tanto Medtronic como Depot Synthes, Globus Medical, Zimmer, Orthofix y Simplify Medical, pues son algunos ejemplos de estas grandes industrias que se han encargado para que este tipo de implantes lleguen a nuestro país y los podamos utilizar, ¿va? Entonces, ¿qué es lo que necesitamos saber de estos tipos de implantes, de estas prótesis? Bueno, para que las prótesis puedan funcionar adecuadamente, necesitamos materiales que sean resistentes y que al final de cuentas puedan llevar a cabo pues la biomecánica o el movimiento lo más fisiológico que se pueda para que la columna o el segmento cervical se lleve de manera adecuada. Entonces, los materiales más comunes que se llegan a utilizar es el polietileno de alta densidad, el titanio, cromo cobalto,
el acero inoxidable, y los materiales menos usados o menos comunes son el poliuretano, el PIC, la cerámica, y para que las prótesis puedan implantarse, se peguen directamente a las plataformas, pues entonces eso se llega a hacer con este tipo de cubiertas en las plataformas que son a base de fosfato de calcio, hidroxiapatita y titanio poroso, ¿sí? Entonces, el doctor Avinash Patwardhan es un doctor en Estados Unidos que tiene muchísimos artículos publicados, es un referente a la biomecánica de cirugía, perdón, de la columna tanto cervical y lumbar, y siempre referente para las prótesis de disco con los aspectos biomecánicos que se deben de llevar a cabo para que todo esto pues siempre sea la mejor cirugía posible para el paciente. Entonces, lo primero que tenemos que entender y que tenemos que saber es qué es el core, qué es el centro de rotación, que es un punto hipotético alrededor del cual la vértebra superior del segmento espinal rota con respecto a la vértebra inferior durante un movimiento determinado. ¿Dónde está localizado este core? Pues en la parte posterior inferior del cuerpo vertebral inferior del segmento móvil. ¿A qué me refiero? Entonces, me refiero a esto, ¿sí? Me refiero a que, si se fijan en este diagrama, pues estamos viendo en este segmento C5, C6, dónde está el centro de rotación, ¿sí? Que está justamente en la parte posterior inferior de la plataforma superior del segmento que tú estás en este caso sería C5, C6. Si fuera, por ejemplo, el C4, C5, pues también vamos viendo que los centros de rotación van cambiando, ¿sí? Y pues, ¿qué es lo que llega a pasar si tú no tienes un adecuado, si tú cambias la ubicación del centro de rotación? Pues entonces altera la distribución de las cargas entre el disco y de las articulaciones facetarias, ¿sí? Entonces, con base a esto, tenemos que entender que las prótesis, hay diferentes tipos de prótesis y se consideran como constreñidas, como semiconstreñidas y como no constreñidas, ¿sí? Entonces, las variables en el diseño de las prótesis, ¿qué es lo que tiene que tener una prótesis para que realmente sea buena o sirva? Sí, o sea, adecuada para una cirugía de este tipo. Uno, que tenga grados de libertad cinemáticos, es degree of freedom, que son movimientos rotacionales en flexión, en extensión, los lateral bendings movimientos laterales y que tenga rotación. Y las traslaciones que son en antero-posterior, lateral y también obviamente que sea de manera axial, ¿sí? Grados de resistencia al movimiento angular y que tenga compresibilidad. ¿A qué me refiero? Que tenga la capacidad para absorber las cargas, ¿sí? Con base a eso, entonces, vemos que tenemos diferentes tipos de prótesis, ya habíamos quedado, que son constreñidos o también llamados con un core completamente fijo. Entre ellos, pues tenemos este ejemplo que es una Prodisc y que tiene una articulación balón-cavidad. Si se fijan, este es un balón que es de polietileno con una cavidad a nivel de la plataforma de este tipo de implante o también en silla de montar, ¿sí? Los grados de libertad cinemáticos que te da, pues obviamente son movimientos angulares en flexión, en extensión, los lateral bendings y los de rotación axial y no tiene traslaciones independientes. ¿A qué me refiero? Que no se puede desplazar por sí sola hacia adelante, hacia atrás, ni hacia los lados, porque si se fijan es completamente fijo, ¿sí? No puedes tener compresibilidad, o sea, no absorbe las cargas axiales y la resistencia, y no tiene resistencia progresiva al movimiento angular. Entonces, otras prótesis también, como las semiconstreñidas, en este caso, pues entonces tenemos este tipo, ¿sí? Estas diferentes prótesis como Secure C, Prestige, Movisec, Kineflex, Prestige ST. Entonces, este tipo de prótesis, ¿cuáles son las características que tienen? Pues bueno, tienen un núcleo móvil, se les considera entonces semiconstreñidos, con una articulación bola en canaleta, que se refiere que tiene un núcleo móvil, ¿sí? Que es justamente el que estamos viendo aquí, y tiene dos superficies de contacto. Pero si se fijan, tiene aquí unos topecitos. Este tipo de prótesis, por ejemplo, tiene los movimientos angulares también en flexión, extensión y los lateral bendings, las rotaciones axiales, pero si se fijan las traslaciones hacia adelante y hacia los lados, hacia lateral, se ven obviamente limitados por este tipo de tope que hace que pues no tengas una hipermovilidad a nivel de este tipo de implante, lo cual lo hace muy segura y pues trata de semejar el movimiento fisiológico de la columna vertebral, ¿va?
no tiene capacidad de carga y obviamente sin resistencia progresiva al movimiento angular también. Y también el otro tipo de prótesis que son los no constreñidos, ¿sí? En este caso los más destacados pues, son el M6 y el Bryan, que el Bryan ya habíamos comentado que es la primera prótesis que se empezó a utilizar y que este tiene un centro de poliuretano. Este centro de poliuretano, hagan de cuenta que es como un sándwichito pero se tenía que rellenar con solución fisiológica y obviamente les digo, parece un sándwichito y cada vez que lo ponías en las plataformas, entonces o en un espacio intervertebral, entonces en algunas ocasiones pues ese poliuretano que teóricamente nunca debía de romperse o perforarse, pues de repente pasaba eso, ¿no? Entonces ¿qué tipo de articulación tiene? Pues al final tiene una articulación de tres componentes, igual, con un núcleo móvil, dos superficies de contacto, como estamos viendo aquí, con un núcleo compresible con las fibras anulares, lo que quiere decir que sí tiene sí es compresible a las cargas axiales y tiene todo libre, toda la movilidad que puede esperarse de una prótesis, movimientos tanto angulares en flexión, extensión, lateral bendings en rotación axial y las traslaciones de atrás hacia adelante, laterales y también obviamente de manera axial, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los problemas potenciales que tenemos con aquellas prótesis que tienen un núcleo móvil, como los que acabamos de ver? Entonces, en algunas ocasiones puede que no funcione bien, ¿sí? Porque no funciona como se espera, porque en algunas ocasiones, pues a veces no es el paciente ideal, ¿sí? Ese tipo de movimiento a lo mejor puede llevarse en una sola articulación, que sea una hipermovilidad a nivel del núcleo, que te condicione una sobrecarga a nivel de las facetas articulares y eso te condene a que el fracaso de la cirugía y pues obviamente una hipermovilidad, que obviamente se vaya a cifosis y por otro tipo de complicaciones que se pueden dar si no escoges bien el paciente o el implante que estás utilizando, pues no es el mejor, ¿va? Entonces, las prótesis, ¿qué deben de tener? Pues la capacidad para restaurar la mecánica fisiológica y en eso influye pues el diseño de la prótesis, en donde afecta la mecánica. ¿En qué influye la colocación de la prótesis? Pues obviamente si pones bien una prótesis o mal una prótesis, tiene que ver mucho los rangos y la calidad del movimiento, que se vean o no se vean afectados en los movimientos tanto rotacionales como traslacionales, como habíamos comentado, ¿sí? A veces el remanente óseo y ligamentarios que pueden afectar el movimiento, si tú haces una ventana de anillo fibroso anterior y las apoyas fusiformes, si no las eh, preservas de manera adecuada, pues también eso puede conllevar a que tengas una hipermovilidad en ese segmento y pues obviamente algunas complicaciones referente a lo mismo, ¿sí? Y recordemos que la altura de la prótesis, si tú tienes una sobredistracción a nivel de ese segmento, pues entonces puede disminuir el rango de movilidad y por lo tanto puedes llevar a condicionar a que ese segmento se fije, se artrodece o a veces hasta se hunda. ¿Sí? Entonces, con base a lo que platicamos, pues bueno, ¿cuántas prótesis de disco hay a nivel mundial? La verdad es que son muchas, más de 15 modelos, pero solamente la FDA ha autorizado estas 9 prótesis que están aquí, ¿sí? Como habíamos comentado, pues ya con algunas características de las que ya platicamos, de cuáles son constreñidas, cuáles no, cuáles son viscoelásticas y así, ¿no? Entonces, en la línea de tiempo, en el timeline, entonces vemos desde cuándo empezaron este tipo de prótesis, desde cuándo y hasta dónde se autorizaron por parte de la FDA, todo el camino que han recorrido, ¿sí? Y obviamente cuáles se han dejado ya como de más o menos de usar, cuáles continúan usándose y la raya continua, la línea continua se refiere a una sola prótesis y cuando la FDA te permite pues el uso de dos prótesis, ¿no? Que para serles sincero, pues bueno, ahí sí llevamos un poquito de ventaja. Desafortunadamente la FDA tiene como, no sé, como está muy topado el hecho de que solamente puedas llegar a utilizar dos prótesis, de disco, pero realmente hemos llegado a utilizar hasta tres y pues bueno, realmente vamos un poquito avanzado con ello porque hemos visto buenos resultados en los pacientes hasta ahorita, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el paciente ideal o cuál es la indicación para este tipo de implantes?
pues obviamente aquellos pacientes que tienen una radiculopatía cervical secundaria a una hernia de disco y que al final de cuentas no haya cedido, por ejemplo, a tratamientos conservadores, a rehabilitación, que no tenga datos de inestabilidad, que eso es muy importante, puede ser uno o dos niveles, como comenta ahí, y ellos son candidatos a una prótesis, por ejemplo, cervical, ¿sí? Aquellos pacientes que tengan una cervicalgia que no cede tampoco, una cervicalgia secundaria a una enfermedad degenerativa discal, que no se da tampoco un tratamiento conservador con medicamentos, con rehabilitación, con fortalecimiento muscular y que aparte no tenga datos de inestabilidad, como lo comenta aquí, ¿sí? También son candidatos para prótesis de disco, ¿sí? Se hablaba que si la mielopatía era o no una indicación de prótesis, pero realmente sí lo es, siempre y cuando pues sea una patología localizada, como dice aquí. Nosotros ya hemos puesto algunas prótesis en algunos pacientes con mielopatía. Obviamente estamos hablando de mielopatías de bajo grado, ¿sí? Pero sí les ha ido muy bien realmente. Entonces, si esta mielopatía que tiene una patología local, que no tiene datos de inestabilidad ni deformidad importante a nivel óseo, ni tampoco de tejidos blandos, pues se puede llegar a hacer una artroplastía en este tipo de pacientes, ¿sí? En quienes no se considera o quienes no son considerados como pacientes candidatos a este tipo de cirugía, pues aquellos pacientes que tengan una inestabilidad segmentaria importante, ¿sí? Una espondilosis severa con pérdida de altura del disco y movimiento menor de 2 grados, que tengan un canal cervical estrecho, una mielopatía cervical, obviamente en grados ya un NURIC 4, NURIC 5, por ejemplo, un NURIC 3 en algunas ocasiones, que tenga una deformidad ya muy importante a nivel ósea, ¿sí? Osteoporosis, pues bueno, pues si no, porque de ahí pueden tener hundimientos a nivel de los implantes. La infección activa, bueno, pues por sí sola, pues sabemos por qué. Aquellos pacientes con tumores, fracturas agudas obviamente, y aquellos que tengan una cifosis a nivel cervical, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los cuestionarios que normalmente debes de utilizar en aquellos pacientes que vas a someter a este tipo de cirugías, ya sea una prótesis de disco o una artrodesis? Pues los más habituados son el NDI, que es el Neck Disability Index, obviamente el VAS o EVA, ¿sí? El SF36 y cuando tenemos pacientes con mielopatía cervical, entonces el YOA, ¿sí? Entonces cada uno tiene sus puntajes, cada uno obviamente está desglosado con puntajes y con base a eso, pues ya vas viendo cuál es la limitación que van teniendo los pacientes, ¿sí? Referente entonces a la técnica quirúrgica, una vez que ya tienes pues al paciente que va a superar por la indicación precisa que ya tienes. Entonces, la técnica quirúrgica, la que todo mundo conocemos, es un paciente, el abordaje es con el paciente en decúbito supino, ¿sí? Con pacientes si tiene un cuello largo, pues entonces con lordosis fisiológica o sin una ligera extensión. Nosotros, por lo general, llegamos a utilizar dos bultos, uno que es cilíndrico y que ponemos atrás del cuello, y otro que llega a ser cuadrado o rectangular, dependiendo del paciente, que lo ponemos en el espacio interescápulo vertebral para que nos dé una ligera extensión. No hacemos una hiperextensión, eso sí, pero sí tratamos de, si es necesario, pues sí, pues hacer una extensión pues, ligera. Siempre fijamos al paciente a la mesa quirúrgica, desde la barbilla, y si vamos a trabajar niveles bajos, pues en algunas ocasiones hay que hacer una tracción importante de los hombros, ¿no? Si no, pues nada más tratamos de detener esta parte anatómica para que realmente no influya en nuestra cirugía. Una vez que ya has fijado al paciente de manera adecuada, entonces ya sabes, tienes que entrar con tu fluoroscopio en una vista P, en una vista lateral, donde tienes que ver perfectamente en una vista lateral las facetas en una sola imagen superpuesta y esto te asegura que el cuello no está rotado. Y en la P, pues tienes que fijarte dónde están tus apófisis espinosas, que esté centrado y entre ambas apófisis funciformes, ¿sí? De, pre- de preferencia, el abordaje que se recomienda realmente es el izquierdo, el abordaje anterior izquierdo, de preferencia transverso. Lo hemos hecho pues, realmente hasta en 3 niveles y no hemos tenido ningún problema. Y mi socio ha llegado a poner hasta 4 prótesis de disco, ¿sí? Con el mismo abordaje. Sí cuesta más trabajo, estoy de acuerdo, pero pues bueno, ya
depende mucho de qué tanto quieran estar trabajando o luchando contra algunas estructuras, ¿no? Se hace realmente la disquectomía respetando las apófisis unciformes uncinadas, ¿sí? Y pues esto es lo que tú tratas de ver en tus proyecciones de fluoroscopía, justamente. Tus apófisis espinosas centradas, tus apófisis unciformes bien delimitadas, y en la proyección lateral que veas tu faceta articular como si fuera una sola, superpuesta, y en este caso, pues entrando al nivel donde tú quieres, pues realmente hacer la disquectomía, ¿no? Una vez que ya hiciste la disquectomía, que obviamente ya estás liberando tejidos blandos, entonces tienes que utilizar pues, tus separadores o pines tipo Caspar, lo más alejado del espacio intervertebral donde estás trabajando, lo más central al cuerpo vertebral, obviamente en proyecciones AP, que tienes que hacerlo, ¿sí? Para que estés seguro de que tengas una buena un buen centraje para que la colocación de tu prótesis sea la mejor, ¿sí? Entonces pones ya tus pines de distracción, ¿sí? Lo más paralelo que se pueda, lo más alejado del disco intervertebral, terminas de hacer el trabajo, quitas el ligamento longitudinal posterior, haces obviamente la foraminotomía mediante bueno, pues abres parte de la parte posterior de la apófisis unciforme, ¿no? Una vez que ya terminas ese trabajo de hacer la disquectomía, de liberar bien las plataformas, de adecuarlas para que tu implante pueda empezar a, a meterse, entonces, pues ya pones el implante de prueba, checas bien la anchura, la profundidad y la altura de tu implante mediante un control fluoroscópico. Eso es muy importante siempre, ¿sí? Una vez que ya corroboras que es el mejor implante o el que estás utilizando, sobre todo por ya haberlo medido en anchura, profundidad y altura, pones tu prótesis definitiva, lo cierras por planos y realmente el collarín cervical, pues solamente lo utilizas, nosotros normalmente lo utilizamos en el transporte, cuando ya se van a casa o cuando van a retiro de puntos o algo por el estilo. Realmente la intención de una prótesis es que mueva. Entonces, nosotros no nos gusta utilizar ningún tipo de ortesis para limitar el movimiento después de la cirugía, ¿sí? ¿Y qué complicaciones puede llegar a haber? Entonces, en cuanto a las complicaciones que se pueden llegar a ver, pues son las transquirúrgicas, que realmente, personalmente, a mí no me ha tocado ver ninguna, ¿sí? Pero que pues están descritas. La lesión de la raíz nerviosa por una manipulación o tracción durante la descompresión, lesión de la arteria vertebral o carótida, que obviamente eso sería catastrófico, ¿no? Que esperemos que a nadie nos pase. La lesión esofágica o traqueal, que realmente nunca he visto a alguien que refiera alguna complicación de este tipo, ¿sí? Fuga del líquido cefalorraquídeo, pues bueno, sí está un poquito, este, bueno, está descrito este tipo de complicación, pero realmente yo lo he visto solamente en aquellos pacientes que tienen mielopatía cervical y que son a veces, bueno, que escoges el paciente mal con un implante que está todo pegado y que a veces ahí pues te puedes llevar parte tanto del saco dural y ahí empiezas con un poquito de bronca, ¿no? Y la fractura vertebral por la sobredistracción de los pines de Caspar, que digo, realmente está igual, se contempla, pero a mí no me ha tocado ver hasta ahorita ninguno de ese tipo de complicaciones, ¿va? Las posquirúrgicas tempranas, eso sí, disfagia, que es la más común, disfonía por afectación del nervio alérgico recurrente, ¿sí? Un hematoma prevertebral no me ha tocado ver en este tipo de cirugías porque son relativamente cirugías nobles, por así decirlo, con poco sangrado. Yo ese tipo de hematomas solamente lo he visto en pacientes posoperados con corporectomías porque son muy sangronas y ustedes lo saben, ¿no? Parálisis de C5, síndrome de Horner, me ha tocado ver un paciente, y el dolor cervical persistente o radicular, pues porque a lo mejor no existe una descompresión adecuada o porque pues le estuviste ahí rascando de manera inadecuada a tanto puede ser a saco, a la raíz, ¿no? Las tardías, que eso sí me ha tocado verlas, migración o mal posicionamiento del implante, el hundimiento del implante,
¿sí? Formación de hueso heterotópico, la degeneración en segmentos adyacentes y los fallos mecánicos del implante, ¿sí? Entonces, ese tipo de complicaciones sí me ha tocado verlas, ¿sí? Y pues cuando tú tienes tus pacientes, pues obviamente es padrísimo ver a aquellos pacientes cuando tienes este tipo de curva, que pues obviamente una lordosis fisiológica, bueno, una lordosis perfectamente bien respetada, con una buena alineación en la proyección AP, y pues todo mundo quiere presumir sus buenos casos, pero realmente no siempre sucede eso, y hay que aprender de los errores que tienes, y esto se va aprendiendo pues con el paso del tiempo y pues obviamente siendo un poquito más meticuloso con algunos detalles. Entonces, la diferencia de este caso, de esta paciente, ¿sí? A diferencia de este caso, que también es una paciente que le puse también tres prótesis de disco, pero si se fijan en la proyección de este AP, pues la alineación de la prótesis del medio pues, no fue la mejor. Afortunadamente, digo, la paciente hasta ahorita pues ha estado asintomática y pues no ha tenido ningún problema en cuanto a dolor cervical o cosas por el estilo, ¿no? Pero también hay que saber que cuando no tienes una buena ayuda de control fluoroscópico o te confías de que obviamente todo está bien en el control, en la proyección lateral, entonces ahí debes de tener mucho cuidado de no confiarte. Te va a tomar 1 o 2 minutos a lo mejor ver una buena proyección AP, pero identifica bien tus apófisis unciformes, siempre tu centro en la vértebra, porque si no te puede pasar esto, como a mí me pasó, ¿sí? En las laterales, bueno, pues yo me confié, pensé que todo estaba bien, pero ya cuando tomamos las proyecciones, la proyección AP, pues vean la alineación que tuve, ¿sí? Y realmente muchas veces no cuentas, pues, lo mal que te van algunos pacientes, ¿sí? Pero pues es importante aprender de ahí y darlos a conocer porque de ahí pueden aprender los demás, ¿va? Entonces, esta paciente ha cursado, lo operé hace como 7, 8 años, no recuerdo bien, ha cursado de repente con cervicalgia nada más, que lo he tratado con rehabilitación, medicamentos, un poco de fortalecimiento muscular y ahí la llevamos, ¿sí? Si esto sigue molestando, o si hay una deformidad a futuro, empieza a haber más cosas, pues bueno, hay que pensar en otro tipo de cirugía, ¿no? Y también nos llegó a pasar esto, digo, no es un paciente propiamente mío, pero sí lo quise compartir porque pues en la proyección lateral, después del posquirúrgico y el control se ve todo padrísimo, tiene una buena cobertura a nivel de la prótesis, pero después de ciertas semanas, después de ciertos meses, algunos meses, empezó con dolor cervical y pues obviamente mi amigo lo que hizo fue tomar radiografías de control, empezó a ver que tenía lisis el implante, empezó a hacer estudios para ver por qué había pasado eso, si no había alguna condición que podría, sí, que podría haber hecho que esto hubiera pasado. Entonces, se empezó a estudiar a la paciente, no encontraron nada de lo cual, pues por lo cual realmente hubiera pasado esta complicación, se revisó directamente nos dimos cuenta que estaba completamente floja, se resolvió obviamente con un constructo híbrido, pero pues a lo que voy es que siempre hay que tratar de, de de seleccionar a veces bien a los pacientes y saber también cómo resolver los problemas que se te pueden llegar a presentar, ¿no? Entonces, las recomendaciones que yo les puedo dar es que siempre traten de que la prótesis llene adecuadamente el espacio discal sin invadir el canal espinal ni sobresalir del margen anterior. Las prótesis con una altura mayor de 2 milímetros de lo normal, entonces puede tener o puede provocar cambios marcados en la biomecánica, estrés en la interfase hueso-implante, degeneración del segmento de ausente y por consiguiente un hundimiento en la misma, ¿no? Y por otro lado, una prótesis demasiada bajita o demasiada pequeña, pues lo que puede provocar es una cifosis segmentaria y una reducción del movimiento en flexión, ¿sí? Entonces, con base a lo que hemos platicado anteriormente, pues literatura referente a prótesis de disco, las comparaciones con artrodesis, el seguimiento, la cinemática, hay muchísima información, muchísima literatura que nos habla de qué tan bien y qué tan mal le ha sido a las prótesis, ¿sí? Y pues eso es importante que lo sepan para que cuando pues sepan qué implante trabajan mejor o les parezca lo más ideal, pues no les pase este tipo de complicaciones que a veces puede llegarle a pasar y al único que no le pasa es al que no opera, ¿va?
Pues eso sería todo mi presentación. Agradezco mucho la oportunidad y estoy abierto a cualquier duda o comentario que tengan. Gracias, doctor Anxa. ¿Alguien si tiene algún comentario, alguna duda para el doctor? O si gustan hacer, bueno, ya tenemos alguna pregunta en el chat. ¿Cuántos niveles, pregunta el doctor Aldo Josué Greda, cuántos niveles es el límite y si es posible colocarlos? Bueno, el límite realmente, nosotros hemos puesto hasta tres por parte de la FDA, que te digo, los tiene limitados hasta dos, pero en Europa he visto casos de tres y he visto hasta cuatro prótesis de disco. Yo no soy tan de la idea de poner hasta cuatro, yo me quedo en tres. Creo que es para mí el número adecuado, ¿sí? Cuatro, pues sí, he visto, de hecho, mi socio tiene varios casos en los que ha puesto cuatro prótesis cervicales. Híjole, no le tiene miedo a nada, entonces realmente, pues esperemos que le vaya padrísimo a los pacientes, pero realmente ha sido pacientes que son, pues más o menos, pues relativamente jóvenes, de treinta y tantos años, cuarenta y tantos años probablemente, y pues hasta ahorita les ha ido bien. No es lo ideal realmente sería un nivel, dos niveles o hasta tres, pero cuatro para mí ya se me hace excesivo. Y sí, el abordaje que normalmente hemos llegado a realizar siempre es el transverso, nunca un vertical. Sí. Gracias, doctor. Y Ujú. igual nos pregunta en qué casos coloca prótesis y caja. Los constructos híbridos, pues bueno, siempre cuando tengas un paciente, por ejemplo, un constructo híbrido, yo lo podría poner en aquel paciente que, uno aparte que pueda tener si tiene dos niveles, por ejemplo, uno en el que ya tenga una disminución del espacio importante, que tenga una artrosis facetaria ya también importante, con osteofitos, que obviamente esté completamente cerrado, a lo mejor el espacio, y el de abajo tiene una hernia de disco blanda, pues realmente me voy al que está más desgastado, siempre le voy a poner una caja, y al que obviamente tiene esa hernia blanda o esa hernia de disco, pues le voy a poner una, una prótesis, ¿sí? Y de hecho tenemos pacientes con constructos híbridos, bueno, ya vieron este paciente, bueno, pues fue una reoperación, ¿sí? Y realmente pues les ha ido bien hasta el momento, ¿no? Ahora bien, lo que sí quería comentarles de manera rápida es que las prótesis, si tú las comparas en costos con una caja o una artrodesis, pues siempre va a ser mucho más caro, siempre va a ser mucho más caro. Pero siempre es importante que tengan en cuenta que una prótesis de disco, si está bien indicado, está bien puesto y todo, te va a dar muchísima vida, por lo menos unos 30 40 años, si se hace todo bien, y te va a disminuir muchísimo la incidencia para que tengas reoperaciones o reintervenciones por un segmento adyacente. Entonces, hay que considerar mucho eso. Por eso es que si ya hay prótesis de cadera, si hay prótesis de rodillas, si hay prótesis de hombro, entonces, pues, ¿por qué no poner prótesis de disco cuando realmente está indicado, no? Nos preguntan también si es posible un constructo híbrido en el caso de un nivel con listesis y dos con niveles sin la listesis. Sí, de hecho sí se puede poner en constructo híbrido en pacientes con una listesis, sí, obviamente pones la artrodesis en el donde tengas la listesis y la prótesis de disco, pues en el segmento donde solamente tengas una hernia, ¿sí? ¿Y cuál fue la otra parte, perdón, de la pregunta? Ese sí era un nivel con listesis y dos sin listesis. Pues si listesis, pues sí, o sea, la indicación ideal para poner un constructo híbrido es que tengas un segmento que ya está con demasiado desgaste articular, segmentario, cerrado el espacio, que tenga sobre todo mucha artrosis facetaria, que necesitas fijarlo. Y abajo o arriba, dependiendo de dónde sea el nivel donde se haya llevado a cabo la subsidencia, pues ahí pones probablemente la prótesis de disco, ¿sí? Pero claro que se puede hacer constructos híbridos sin listesis. Muy bien, Doc. El doctor Andrés Villalbazo nos pregunta si en cirugía de revisión tienen algún esquema o algún protocolo ya establecido. ¿Algún protocolo y hasta qué, perdón?
Que ya esté establecido o algún algoritmo. Híjole, te voy a ser sincero. Cirugías de revisión, creo que no tenemos algún protocolo establecido como tal, simplemente es pues lo que se necesita en ese momento. Si es un paciente que, por ejemplo, tiene una hipermovilidad a nivel de un segmento y es porque la prótesis está o mal puesta o simplemente pues no fue lo indicado, pues quitamos eso y ponemos una caja. Pues en el caso en el que viste ahorita, pues es un paciente en el que tuvo una lisis a nivel de la plataforma y se luxó esa parte del disco, pues lo tienes que cambiar por un constructo híbrido, pero yo creo que es lo que necesita el paciente, no es exactamente tener un protocolo, sino tener el cómo poder resolver al paciente, ¿no? Muy bien, doctor, pues muchísimas gracias. Una plática muy dinámica, muy buena. Y bueno, no sé si esté por aquí ya el doctor Ignacio Díaz. Perfecto. Pues muchas gracias. Pues gracias, doc. Hasta luego. Hola, sí, aquí estoy. Muchas gracias. Sobre todo, gracias por la invitación. Agradezco las flores que nos echa el doctor. En realidad, eh, tenemos unos cuantos casos, tenemos un tiempo haciendo este procedimiento, pero de ninguna manera creo que somos unos expertos. Como dice el doctor Ayala, todo el tiempo vamos aprendiendo acerca de este procedimiento y cada vez más de nuestros errores. Empezando, pues, retomando que básicamente, bueno, independientemente del tipo de curva que se describe por Rusoli, podemos reconocer que los últimos dos segmentos de la columna lumbar son los predominantes en donde se concentra el movimiento y por ende donde tenemos incremento en la degeneración discal, que es básicamente el origen del problema lumbar. Dicho esto, pues vamos a entender que la lumbalgia se considera una de las discapacidades más largas, bueno, más importantes eh, en el mundo y por ende vamos a tener muchos pacientes que acudan a nuestro consultorio con diferentes severidades de esto. Claramente empezaremos, ¿no? Con manejo conservador y este procedimiento se limita a los pacientes que ya han tenido manejo conservador, que han tenido un manejo farmacológico de terapia intensiva sin respuesta y, o que puedan tener cambios en los estudios, en la resonancia magnética que justifiquen acelerar este proceso antes de dicho periodo. A comparación, la artroplastía surge porque a pesar de que los buenos resultados de la fusión, en donde independientemente del abordaje y de la técnica, podemos conseguir resultados mayores de fusión, mayores al 90%, tenemos eh, la presencia de una enfermedad del disco adyacente que se vuelve mayor conforme los constructos fusionados sean más grandes. Por ende, la indicación del reemplazo de disco cada vez es más, bueno, es importante conocer la indicación del reemplazo del disco porque los pacientes que son candidatos a este procedimiento deben de ser seleccionados muy cuidadosamente. De manera inicial, la degeneración del disco puede abarcar prácticamente desde grados donde no hemos perdido altura, donde hemos empezado a perder hidratación del núcleo, hasta grados prácticamente lo más severo que nosotros hemos visto son grados 7, en donde tenemos muy pocos pacientes en ese nivel, pero que al perder altura genera dolor discógeno. La localización de la degeneración, que predominantemente en el segmento lumbar, estadísticamente es mayor en el segmento L4, L5 y en segundo lugar L5, S1, aunque existen en la literatura descripciones de colocación del implante desde L3, L4 y en casos extremadamente raros L2, L3.
La edad del paciente es muy importante tenerlo en consideración, puesto que este procedimiento va encaminado a mantener la movilidad. Por lo tanto, nuestros pacientes tienen que, debemos de platicar muy bien con los pacientes acerca de la expectativa de movimiento y cómo esta cirugía se va a comportar a largo plazo. Y sobre todo, uno de los parámetros más importantes que hemos encontrado es que las facetas articulares deben de mantenerse íntegras. ¿Por qué? Porque cuando nosotros recuperamos la movilidad sustituimos el disco por uno artificial, recuperamos movilidad, y si las facetas articulares se encuentran con una alteración en la superficie articular, en osteofitos, degeneración del cartílago, pérdida del mismo, inestabilidad facetaria, al nosotros recuperar movilidad en ese segmento, vamos a tener dolor facetario, ¿no? En los niveles trabajados, y por ende la expectativa a largo plazo y los resultados pueden no ser lo que nosotros estamos esperando. Adicional a esto, puede haber comorbilidades asociadas como una mala calidad ósea, por ende no recomendamos en pacientes mayores de 60 años, aunque esto puede personalizarse y es indispensable porque el implante se ancla en el hueso, ¿no? Necesitamos también eh, descartar enfermedades sistémicas graves o antecedentes de infecciones retroperitoneales o antecedentes de enfermedades autoinmunes que puedan modificar la evolución del implante y que puedan hacer al paciente sujeto a una cirugía de revisión, así como deformidades espinales, ¿no? Lo que vamos a hablar ahora, sobre todo que cada vez toma más importancia, es justamente la clasificación bueno, cómo valorar esta integridad de la faceta articular. Esta clasificación nos divide en 4 grados: el grado de artrosis facetaria, en donde el grado 0 es prácticamente una faceta normal, en donde tenemos una anatomía íntegra en tomografía, y en donde en resonancia podemos ver una superficie condral en las facetas articulares respetada, con una cantidad de líquido sinovial normal dentro de la cápsula articular de la faceta. Este se considera grado 0 porque es lo normal, ¿no? Podemos tener una amplitud de hasta de 2 a 4 milímetros, depende de la anatomía del paciente, ¿no? En el grado 1 tenemos una disminución en la amplitud del espacio articular, sobre todo del cartílago, en donde podemos tener osteofitos marginales, como se observa en la faceta izquierda, hacia adentro del canal, que no contraindica la colocación del implante, pero en un grado 3, en donde ya tenemos osteofitos marginales, en donde tenemos, tanto puede ser dentro del canal como externos al canal, en donde empezamos a tener una disociación de las superficies articulares facetarias, así como lesiones condrales óseas, perdón, lesiones óseas subyacentes a la superficie condral, que ya esto habla de una pérdida importante del grosor del cartílago, y que este grado ya, en este grado ya uno se debe de pensar la indicación de una prótesis, puesto que esto puede incrementar el grado de dolor facetario, y por supuesto que un grado 4 no se recomienda la colocación de un implante de este tipo, puesto que la faceta ya no es congruente, no existe cartílago, prácticamente tenemos una superficie ósea expuesta, y esto puede generar dolor e inflamación crónico. Eh, por lo tanto, las ventajas de este procedimiento, pues, es mantener la Nacho, movilidad. perdón, Dime. Nacho, oye, creo que tienes un recuadro en tu presentación que no permite ver bien las imágenes. Sí, no sé cómo quitarlo. Ajá. Esto, no lo puedo quitar, perdón. Tengo un problema de conexión y estoy desde el teléfono. Voy a Ah, tratar ok. de moverlo con el dedo, y avísenme, por favor. Perfecto. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, déjame regreso tantito para que veamos un poquito mejor. Ay, estas imágenes.
Este es el grado cero, ¿no? Perdón, en donde se puede ver en la resonancia la línea articular, la integridad del cartílago de la faceta y de la cápsula articular. En el grado uno se puede ver la disminución en la amplitud de la articulación facetaria con un osteofito pequeño marginal. Este es el grado 3, en donde ya empezamos a tener lesiones subcondrales con una disminución de la amplitud del cartílago y en donde aquí tenemos ya como dijimos, una ausencia completa de una anatomía congruente en las articulaciones facetarias. Las ventajas del procedimiento, bueno, entonces mantener la movilidad del segmento y el objetivo a largo plazo es buscar disminuir la aparición del segmento adyacente con una recuperación más rápida. Ahorita vamos a hablar, puesto que este abordaje se hace a través de planos naturales y no considera la desinserción de ningún grupo muscular. Por lo tanto, es mucho más rápido la recuperación del paciente. Desventajas, pues por supuesto, tiene una complejidad incrementada comparado con la técnica de fusión, puesto que es indispensable, uno, desde la preparación del platillo vertebral, que deje expuesto el hueso subcondral con la suficiente integridad para que no generemos un hundimiento con el implante. Necesitamos colocar perfectamente centrado el implante para que se alinee al eje anatómico de la vértebra y del mismo. Eh, y, y por supuesto que los implantes no, toda cirugía tiene una fecha de caducidad. Entonces, estos implantes tienen desgaste o aflojamiento dependiendo de la carga física que nosotros podamos dar. Por lo tanto, tenemos que escoger perfectamente a nuestro paciente. En la imagen de la izquierda, una cosa muy importante es que, bueno, el paciente, tenemos que considerar que para entrar directamente al disco intervertebral tenemos que hacer nuestro abordaje alineado con las plataformas del cuerpo vertebral para que nosotros tengamos una exposición tan perfecta tanto del margen anterior del cuerpo vertebral como de la parte posterior y que esto nos permita hacer una descompresión completa. Del lado derecho, perdón, tenemos que considerar también que la anatomía vascular del paciente. Podemos esto hacerlo a través de la resonancia magnética. Nosotros pedimos al laboratorio que incluya un margen varios cortes anteriores al margen anterior del cuerpo vertebral para que nosotros podamos observar a qué nivel se encuentra la bifurcación de las ilíacas y si esto nos permite un abordaje seguro para L5S1 o si tenemos que hacer una lateralización o ir planificando desde antes de abrir al paciente el abordaje, por ejemplo, para el nivel L4, L5, en el que bueno, en decúbito supino se tiene que encontrar primero una perfecta proyección anteroposterior y una muy buena proyección lateral, puesto que la proyección anteroposterior nos permitirá orientar perfectamente el platillo vertebral, el implante en el platillo vertebral, y en la proyección lateral podremos nosotros eh, o abarcar la mayor cantidad de superficie del platillo para apoyar el implante en las corticales y que con esto también disminuyamos el riesgo de hundimiento. En la imagen de la derecha tenemos las diferentes opciones que existen en la planificación para el abordaje cutáneo. Si tenemos un solo nivel, la incisión puede ser de manera horizontal, simulando una incisión tipo fan and steel, o si nosotros vamos a tratar más de un nivel o más de un nivel, podemos hacer una incisión en línea media para abordar entre los rectos abdominales o una incisión paramedial generalmente realizada del lado izquierdo, puesto que es mucho más fácil la manipulación de las estructuras anatómicas. Del lado izquierdo podemos ver, bueno, en nuestro equipo nosotros solemos no hacer este tipo de abordaje, siempre nos asistimos de un cirujano general que se encarga de la manipulación peritoneal. Recomendamos nosotros siempre realizar una preparación intestinal previa a la cirugía, puesto que esto disminuye la cantidad de materia dentro del em,
dentro del tracto digestivo y con esto disminuimos el riesgo en caso de que exista una lesión peritoneal o una perforación de víscera hueca que nunca hemos tenido, pues es mucho más fácil la reparación a estar batallando con la salida de materia fecal y que se tenga que suspender el procedimiento. Entonces avanzamos por debajo del músculo. Muchas veces tenemos que desinsertar la fascia de Toll para poder manipular y lateralizar el peritoneo hacia contralateral y que eso nos permita una adecuada exposición de todo el retroperitoneo y de manera mucho más prudente poder avanzar con la asistencia Roma con puchos, con gasas montadas. Y una cosa muy importante es que evitemos usar el monopolar una vez que estemos dentro del retroperitoneo, muy cerca de psoas, puesto que la corriente eléctrica y el circuito eléctrico que se hace para la coagulación entre la punta del monopolar y la placa puede generar la lesión de estos plexos pequeños que pudieran ser responsables de la eyaculación retrógrada en los pacientes. Entonces, hecho eso, nosotros una vez que llegamos al espacio retroperitoneal para el nivel L5S1 en la bifurcación de las ilíacas, lo que nos vamos a encontrar prácticamente de manera constante es esta sacra media que debe de ser ligada para evitar sangrados y para tener una exposición mucho más amplia al disco y que no estemos batallando con este pequeño vasito. No así para el nivel L4, L5, en donde es obligatorio encontrar y identificar y la vena iliolumbar. Nosotros nos hemos encontrado con opiniones de diferentes personas en donde dicen que la iliolumbar muchas veces tiene la elasticidad suficiente para ser retraída sin necesidad de ser clipada. En nuestra experiencia hemos visto unos cuantos casos en donde la iliolumbar se termina rasgando y es un sangradero. Así que por protocolo prácticamente a todos los pacientes la identificamos, la clipamos y eso nos ahorra tiempo quirúrgico y nos ahorra tener que estar batallando por encontrar un vasito que pueda generar un sangrado importante hacia el retroperitoneo. Se puede de manera adicional, en caso de ser necesario, ligar estos vasos segmentarios que tenemos en el cuerpo vertebral de L4. No es tan habitual tener que hacer eso, pero ya con esto nos permite hacer una lateralización del paquete vascular hacia hacia la derecha y que esto nos permita la disección del disco completo. Em, lo siguiente es que una vez que nosotros tenemos la exposición del anillo fibroso, podemos continuar para realizar la anulotomía. En nuestro caso hacemos una H horizontal para levantar un flap de cada lado del disco intervertebral y que esto nos permita extraer el contenido completo del núcleo. A través de esta ventana amplia y de la extracción del núcleo, nosotros podemos tener una visualización completa del margen posterior del disco y podemos incluso recuperar fragmentos protruidos, extruidos y en casos muy especiales en donde eh, secuestros no, pero sí fragmentos grandes que se hayan ido hacia algún receso lateral o hacia algún receso foraminal. Es importantísimo que nuestra ventana sea amplia, ya que las curetas nos permitirán aquí hacer una preparación indispensable del platillo vertebral. Y una cosa que es de suma importancia es que no debemos violar los márgenes. ¿Mande? Una cosa importantísima es que no debemos violar los márgenes laterales del disco intervertebral. Tenemos que mantener parte del anillo, puesto que al introducir el implante definitivo, la tensión sobre el margen lateral del anillo intervertebral será el responsable de darnos el press fit para nuestro implante y por ende incrementar la seguridad y
y disminuir el riesgo de migración, además de los sistemas de anclaje, ya sea quilla, ya sea surco, o lo que sea. La evidencia de estos estudios nos dice, un momentito, la evidencia de estos estudios, eh, quito esto, aquí. Nos dice que justamente la artroplastía de disco surge como una alternativa a la fusión y este metaanálisis busca comparar su efectividad contra la fusión. En este estudio se analizaron múltiples estudios encontrando 1,706 pacientes, de los cuales 1,150 se hizo prótesis de disco versus 556 pacientes en donde se hizo fusión y se le dio un seguimiento de 2 a 5 años. De esta manera se encontró que de todos estos estudios nos favorece el tiempo quirúrgico hacia la prótesis de disco, nos favorece la pérdida sanguínea hacia la prótesis de disco, la disminución en la estancia intrahospitalaria favorece también a la artroplastía de disco. La escala visual de dolor también nos favorece, así como la escala de Oswestry hacia la prótesis de disco. Prácticamente todos los estudios nos dicen que hay menor tasa de complicaciones en el reemplazo de disco, con una reoperación que no significa, no hay tanta diferencia entre ambos grupos. Hay menor rigidez, evitamos la degeneración en niveles adyacentes y como conclusión, pues ofrece mejores resultados, pero la adopción de este procedimiento es limitada, puesto que tenemos, a diferencia de que los implantes que nos dan la fusión del segmento prácticamente consiguen el mismo resultado. En el reemplazo de discos cines, sí dependemos mucho del diseño de los implantes, de si es un núcleo, como dice el doctor Ayala, constreñido, semiconstreñido, si es elastomérico, si depende también de la técnica quirúrgica del médico responsable, puesto que si no colocamos un implante del tamaño adecuado, podemos también aumentar el riesgo de un hundimiento. En el futuro, por supuesto, con todas estas variables, pues necesitamos más estudios a largo plazo que evidencien cuál es el implante más seguro, y conforme tengamos materiales más seguros y con menor degeneración, pues podremos tener implantes que nos puedan durar un tiempo suficiente como para darle al paciente un beneficio a largo plazo. Por lo tanto, existen muchísimas controversias en este tema y justamente una de las más importantes es lo que habla este artículo, que el reemplazo de disco nos lleva a un incremento en el uso de inyecciones facetarias comparado con el tema de la fusión. Por supuesto, la fusión va a anular por completo el movimiento de las facetas articulares, por lo tanto, podemos indicar una fusión cuando tengamos una artrosis facetaria importante o inestabilidad. Esto nos dice otra vez que lo importante que es seleccionar al paciente adecuadamente para que tengamos un resultado óptimo. En este estudio también se valora y se compara con 5 años de seguimiento la colocación de prótesis Maverick comparado con fusión anterior, Charité comparado con anterior, ProDisc comparado con posterior, ProDisc comparado con fusión, y todos estos estudios favorecen en el índice de disabilidad de Oswestry hacia el reemplazo de disco, la escala de dolor lumbar también hacia el reemplazo de disco, la tasa de reintervenciones por quirúrgico hacia el reemplazo de disco, la satisfacción del paciente también hacia el reemplazo de disco con una menor tasa de segmento adyacente dentro de estos 5 años. Estos son los implantes que valora este estudio, pero hay que considerar que tenemos en el mercado una infinidad de implantes que cada vez vamos sumando mayores. Estos implantes
Esta es la lista de implantes que tenemos disponibles en el mercado actualmente, en donde podemos encontrar que hay implantes completamente constreñidos, semiconstreñidos, no constreñidos, y los nuevos implantes que estamos encontrando ahora, donde se está haciendo, tenemos poco tiempo de experiencia, y que son los elastoméricos, en donde tenemos también la capacidad de generar una carga y amortiguación axial, que será muy interesante ver cómo se desarrollarán estos implantes. Otro tema bastante controversial que se dice es la osificación heterotópica en los implantes, en donde lo que más he encontrado es que se relaciona muchísimo más la aparición de fusión, de osificación heterotópica en implantes constreñidos, tanto en la columna cervical como en la columna lumbar, versus los implantes de núcleo móvil. Nosotros tenemos varios pacientes en donde hemos colocado constructos híbridos. Esta es una mujer de 40 años que acudió al consultorio con un dolor axial, ¿no? En donde pudimos identificar una fractura de la pars interarticular en L5, así como una enfermedad degenerativa de disca con una protrusión posterior central que le generaba una discapacidad importante. Esta paciente fue manejada con un constructo híbrido. La colocación de la caja L5S1 fue bastante difícil por el grado de inclinación pélvico que tenía, pero la paciente actualmente tiene una satisfacción importante de la cirugía. Estamos prontos a cumplir ya un año y la paciente está empezando a hacer la actividad física que le gustaba hacer. Este es otro paciente en donde, por ejemplo, podemos ver el disco L4, L5. Tenemos una enfermedad degenerativa discal en múltiples niveles, pero particularmente el sitio que le daba más malestar era L4, L5, en donde podemos observar cómo ese disco está prácticamente colapsado, en donde tenemos un abombamiento anular difuso, pero tenemos unas facetas articulares que presentan mínima presencia de osteofitos, en donde tenemos todavía una superficie condral residual en este segmento, y el paciente con una expectativa de recuperar movilidad, por lo que se decidió colocar este implante. Y una cosa muy importante es que los pacientes necesitan una rehabilitación postoperatoria, puesto que el balance de esta estructura deberá ser dada por la musculatura paravertebral. Actualmente el paciente se encuentra sin dolor, ¿no? Lamentablemente la debilidad de la pared abdominal hizo que este paciente presentara una hernia abdominal postincisional, ¿no? Que lo sometió a una reconstrucción de la pared abdominal por diástasis de rectos, pero funcionalmente y ese dolor mecánico que tenía en el segmento se quitó. Este es el paciente más controversial que tenemos. Es un paciente que acudió a nosotros puesto que se dedica completamente a actividades físicas. Eh, la prótesis se le ve bastante pequeña en la proyección anteroposterior, puesto que este paciente pesa 117 kilos y mide 2 metros, tiene unas vértebras enormes, y el tamaño más grande de prótesis le parece como si le quedara chico, pero afortunadamente el paciente sabe que hacer estas actividades le van a disminuir, probablemente va a aumentar el desgaste del implante, va a disminuir probablemente los ciclos de vida del mismo. Él lo entiende, pero él se dedica a hacer actividades físicas de alto impacto, y es súper importante que nosotros podamos hablar con el paciente para que tenga en mente la expectativa a futuro y este tema de la sobrevida del implante. Como dijo el doctor Ayala, no estamos exentos de que las cosas puedan llegar a salir mal, ¿no? Este fue un paciente en donde la mala calidad ósea hizo que el implante o que el hueso se fracturara, que tuviéramos una fractura por hundimiento del implante hacia el cuerpo vertebral, y esto pues claramente tuvo que ser, la paciente tuvo que ser reintervenida, se tuvo que quitar el implante, se tuvo que hacer una corpectomía, una instrumentación, una colocación de una caja con cemento. Afortunadamente el problema se resolvió, pero esto nos enseña que la elección adecuada del paciente
nos puede ahorrar un trago amargo y un susto. Y la otra cosa es que pues ya no estamos, ya tenemos afortunadamente mejores opciones que abusar de cemento, ¿no? Como se hacía antes, nos llegó este paciente en donde pues prácticamente fue imposible poderle ayudar, pero esto es una cosa anecdótica, ¿no? Dado el abuso del cemento, de estas discoplastías con cemento. ¿Qué nos espera en el futuro? Es sumamente emocionante el futuro de los implantes en el disco, en los discos lumbares. Como habló el doctor Ayala, en la imagen A tenemos el primer implante que buscó sustituir la mecánica del disco, que es la prótesis de Fenstrom, que incluso el expresidente John F. Kennedy tenía una de ellas. El problema es que la idea no era mala, pero falló, puesto que la carga la superficie en donde se daba la carga de peso era demasiado pequeña y el implante terminaba por hundirse. Tenemos como reemplazo de núcleo pulposo el disco Nuvac, que es una prótesis en pequeño que solamente sustituía el centro del cuerpo vertebral, que generaba demasiado estrés en una superficie eh, muy pequeña y el riesgo de subsidencia era alto. Tenemos después como el nucleus, que es son, digamos, estructuras elásticas preformadas que sustituyen el núcleo, y que esto requería la reparación del anillo fibroso. En la letra D tenemos un implante de titanio que se introducía en el espacio del núcleo y que generaba pues lo que básicamente sería como un espaciador dinámico, así como este implante Bionate, que básicamente era un plástico que hacía la misma función que este. Y lo que se está estudiando actualmente y lo que tenemos en el futuro son hidrogeles, ¿no? Como este disco prostético que viene envuelto en una malla de polietileno, que contiene el núcleo y que evita su degradación temprana o evita su migración. En el B tenemos el Neudisc, que es un implante que también viene contenido en una malla, de tal manera que busca evitar su degradación temprana. Tenemos aumentación con gel, que es el Gel Sticks, que tenemos en la letra C una tira de gel que viene deshidratada, y que cuando se busca introducir al espacio del disco con la hidratación del mismo cuerpo, aumenta su volumen y en teoría en una colocación en espiral puede aumentar el espacio del disco, aunque esto sea, ahorita les muestro cómo se asoció a migración de los implantes, pues, puesto que la reparación del anillo eh, podía fallar. Tenemos también implantes percutáneos, ¿no? Como es este Hidrafil, en donde se busca sustituir el núcleo hidratado, que aparentemente ha tenido buenos efectos. Lo malo es que necesitamos una integridad de la periferia anular para que pueda ser capaz de contener esta hidratación del disco. Lo controversial aquí, pues es que muchas veces la deshidratación del disco suele ser asintomática, y para el momento en donde ya tenemos un paciente sintomático, la integridad de las capas anulares puede no ser lo mejor. Tenemos implantes poliméricos in situ que terminan siendo como balones y que también se pueden colocar de manera percutánea, como estas tres primeras imágenes A, B y C, que es el DASCOR, que es un sistema percutáneo. Tenemos el D, que también es el Cunobus, es un disco que se introduce digamos, desinflado, por así decirlo, y dentro del disco con solución se rellena el balón y prácticamente queda sellado. El E, que es otro, el Percudisc, que básicamente todos resultan ser balones
en teoría irrompibles, como si fueran los balones de la cifoplastía, rellenos de solución que buscan recuperar la mecánica del disco. Los estudios a corto plazo, a menos de un año, han encontrado que tenemos extrusión hasta en 20% en hidrogeles como el Biodisc. Tenemos que por ejemplo, el Hellsticks, que no ha tenido ha tenido una mejoría sintomática en las escalas de dolor y de disabilidad de Oswestry y, por ejemplo, el Hidrafil, que ha tenido también datos de extrusión del disco, puesto que si se coloca en pacientes con fisuras anulares, podemos aumentar el riesgo de, de que la fisura sea colonizada por el hidrogel y que por ende posteriormente tengamos un abombamiento, una protrusión o una extrusión. Después de 2 años, estos estudios clínicos han demostrado que sí se ha mejorado los pacientes recuperan bastante calidad de vida con disminución del dolor y mejoran su escala de Oswestry. Falta todavía ver cuánto tiempo en estos estudios clínicos en más de 4 años, cuánto tiempo llegan a durar los implantes, cuánto tiempo tardan en degenerarse para que podamos recomendarlo de manera confiable, digamos, al paciente para decirle cuánto tiempo le va a durar, qué esperar del implante, qué no hacer, qué sí hacer. Pero es esperanzador el futuro de los implantes, puesto que de ser una cirugía de un abordaje anterior que suponga un riesgo vascular, un riesgo de lesión de víscera hueca, de lesiones ureterales, de lesiones de la pared abdominal, pues al hacer los percutáneos disminuye el tiempo de estancia intrahospitalaria y mejora muchísimo el procedimiento como tal, el tiempo quirúrgico, etcétera, etcétera. Haya sido de su agrado esta presentación, que en realidad es bastante amplio el tema. Espero que los implantes sigan avanzando, que cada vez tengamos más experiencia, que esta experiencia que hemos tenido nosotros, ah, por pequeña que sea, que les permita a ustedes también aprender de nuestros errores y que ustedes puedan seleccionar mucho mejor al paciente para que le vaya muy bien a los pacientes y que todos avancemos hacia el mismo camino del éxito. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Díaz. ¿Alguna pregunta para el doctor que quieran realizar? Tenemos ya una aquí en el chat, doctor, del Sí. doctor Agreda. Menciona que en el caso de abordar dos niveles, L4, L5 o L5, S1, ¿cuál es el ideal con el que debemos iniciar? Nosotros solemos, una vez que se lateraliza el peritoneo, una de las referencias anatómicas más claras es palpar el promontorio sacro. Entonces, es mucho más sencillo ubicarnos a partir de ahí y empezar a hacer esa disección Roma, pero en realidad depende de tu preferencia. O sea, nosotros no, así como podemos empezar por L4, L5, podemos empezar en L5, S1, pero esa referencia anatómica te puede facilitar la vida y no tener que estar después metiendo rayos X o fluoroscopios adicionales o tiros adicionales para ubicar tu nivel. Gracias, doctor. Nos preguntan si en el caso de listesis siempre debemos complementar con una fusión transpedicular posterior, ya sea abierta o incluso robótica. En el caso de listesis, sí, definitivamente es controversial también el tema de la colocación de prótesis en listesis, puesto que existe una pequeña cantidad de traslación fisiológica durante los movimientos de flexión y extensión que pudieran considerarse una listesis grado 1, pero es importantísimo, repito, que valoremos la integridad de nuestras facetas articulares. Puede ser que tu superficie condral esté íntegro, pero que tengas una elongación de la pars y que esto te esté generando una listesis.
Esto es importantísimo detectarlo antes de, porque si no lo hacemos, esa traslación incrementada puede incrementar los esfuerzos de estrés sobre sobre el implante y pueden no llevar a una integración adecuada o a algún aflojamiento del implante. Bien, doctor, pues muchísimas gracias. Si nadie tiene ninguna otra pregunta, alguien que quiera realizarla de forma verbal, el doctor Díaz. Creo que no, doctor. Y bueno, pues muchísimas gracias por su plática. Muy, muy amplio el tema, como usted menciona. Creo que quedó bastante claro las bases de esta técnica. Entonces, pues le agradecemos muchísimo, doctor. Su plática estuvo muy, muy, muy completa. La plática del doctor Ayala, igualmente, doctor Ayala, también muchísimas gracias por sus comentarios y sus tan amplios temas. Si no, Muchas nada. gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Muy buenas noches a todos. Gracias a todos por acompañarnos y nos vemos en el próximo Academia en Psico. Gracias, que tengan buena noche todos. Buenas noches. Hasta luego, descansen.